Muy bien, seguimos con este programa de Solo pero bien acompañado. Ya hicimos un montón de programas aprovechando la interna peronista que se viene dentro del Partido Justicialista. Y hoy tenemos la presencia de Sole García. Ella es parte de la lista, ahora nos va a contar cuál es su militancia, cómo anda Sole. Hola Gaby, Bien. mucho gusto. Bueno, nada, una compañera del Movimiento Nacional y Popular, hoy con un papel fundamental dentro de la lista. Así que bueno, nada, presentate para la gente que más que nada te conozca, sepa quién sos, qué hiciste, cómo llegaste hasta acá. Muy bien. Bueno, hasta acá caminando, ¿no? Hoy. Pero bueno, un poquito desde del recorrido militante y político. Yo milito en Peronismo Militante hace ya más de 10 años, que es una organización nacional que venimos acá en 3 de febrero militando hace mucho tiempo. Eh, y en el PJ, en la elección del 2022, arranqué mi participación en el partido como secretaria de discapacidad. Yo soy psicomotricista de la Universidad de 3 de Febrero, trabajo en el Hospital Bocalandro, en el equipo de desarrollo infantil, y vengo con un recorrido territorial un poco relacionado con la discapacidad, colaborando un poco con ASI, si conocés, que es la Asociación de Discapacidad, la única asociación de discapacidad que está trabajando en 3 de Febrero en Villa Bosch. Y nada, venimos Son los construyendo. mismos que vinieron al cine, son... Exacto, sí, 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 sí. Va, seguramente, porque, bueno, después están lo que eran Familias TEA, que también hacían los cines también, sí, sí, sí. protegidos, que estaban muy buenos. Pero bueno, con un recorrido en la temática de discapacidad, también trabajándola desde la perspectiva de profesional, ¿no? Porque, bueno, siempre hay un poco una disputa en el ámbito de la discapacidad sobre la voz de las personas con discapacidad, que es un poco lo que hemos intentado aportar en estos 4 años de gestión en el partido. Y después están las voces de quienes trabajamos en el ámbito de la discapacidad, pero que tenemos otro rol. Y desde mi rol era un poco desde la militancia poder poner en la agenda política la temática de la discapacidad, el desarrollo infantil y las problemáticas que están tan en auge en este momento también, ¿no? ¿Y cómo están las cosas con respecto a eso? Que es muy importante saberlo. Digo, ya que te tenemos que... Bien. Bueno, en lo que es la agenda de discapacidad propiamente dicha, yo ahí voy a hacer una diferenciación en lo que es desarrollo infantil y discapacidad, que me parece que es interesante pensarlo en esos términos también para lo político. En discapacidad, la verdad que en lo que tiene que ver con lo legislativo, con lo, con lo político, con lo legal, venimos mal hace mucho tiempo, ¿no? Se viene atravesando periodos de mucha crisis a nivel general y en la discapacidad impacta de manera directa porque creo que a nivel nacional hace mucho tiempo no se da una discusión real y profunda respecto de las personas con discapacidad y de la discapacidad en sí misma. En nuestro país rigen varias leyes que son muy interesantes, que quizás son bastante desconocidas, que es la Ley de Discapacidad Nacional, que es una ley que tiene casi 200 enmiendas, está muy modificada, y que es una ley que tiene un detalle no menor, que fue firmada por Videla la dictadura. Entonces es una ley que viene con una carga muy importante y que hace algunos años se intentó reformular, se intentó construir una nueva ley nacional de discapacidad. Eh, la verdad que tuvo un proceso de participación a nivel nacional muy interesante, pero quedó trunco, digamos, ¿no? Porque, bueno, como sabemos, la Agencia Nacional de Discapacidad, la ANDIS, ha atravesado a partir del gobierno de Alberto Fernández bastantes traspiés, ¿no? Con sus dirigencias, que eso me parece que amerita como otra charla. Pero en sí mismo también tenemos la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es una convención internacional que la Argentina le da valor constitucional en el 2009 con Cristina. Darle valor constitucional a esa convención digamos, abre un panorama que es un poco alentador y un poco triste a la vez, ¿no? Porque es alentador porque, digamos, Cristina le da lugar a esa agenda, pero a la vez es un poco triste tener que pensar que tenemos que volver a repetir que los pibes y las pibas con discapacidad, y adultos también, tienen derecho a la educación, a la salud, al buen trato, digo, a los derechos que tenemos todos. Las personas con discapacidad tuvieron que construir una nueva convención para reiterar sus propios derechos, ¿no? Pero bueno, en nuestro nivel tiene rango constitucional, pero bueno, como sabemos, de la ley al hecho hay un largo trecho, digamos, Y ¿no? hoy, digamos, con este Eh, nuevo gobierno, que, bueno, digo, que tanto se habló y que están, digamos, cagando y todo, pero mm, ¿qué queda todo eso? Porque el pueblo después se olvida, ¿no? sí, Pasa la noticia y digamos, queda, pero las cosas, el problema sigue. sin duda. Mira, venimos incluso desde el macrismo con un ataque
reiterado y dirigido al colectivo, ¿no? No solo al colectivo, sino también a los prestadores. Yo hablo como prestadora desde el gobierno de Macri, que venimos con la ley de emergencia en discapacidad. Durante la pandemia, bueno, fue el sector que más ha sufrido, digamos, el impacto de los efectos de la pandemia. Un poquito antes también había pasado que Macri había dado de baja una cantidad enorme de pensiones, que la dio de baja apretando la crucecita en un Excel, digamos, sin ningún análisis, sin análisis, sin ningún tipo de análisis posible sobre las pensiones de las personas con discapacidad, que para todos es el único ingreso, porque para tener la pensión no tenés que tener ningún otro ingreso, digamos. Y se dieron de baja automáticamente. Obviamente que fue un escándalo, eran 700.000 más o menos, no me acuerdo. Y eso lo tuvo que echar para atrás, digamos. Ahora en la actualidad Milei llega con un discurso renovado, que creo que en muchas áreas pasó que Milei trae un discurso que ya se había empezado a masticar, no sé, el tema de los planes, el tema de las pensiones, de los curros, ¿no? Y Milei trae de nuevo esta pregunta sobre las pensiones y lo que hace es empezar un sistema de auditoría, ¿no? Con la premisa de blanquear cuántas personas cobraban la pensión sin tener ningún tipo de discapacidad. El problema es que bajo ese discurso empieza un proceso de suma violencia, de, por ejemplo, pedirle a personas con discapacidad severa, personas con discapacidad motriz, personas con discapacidad sensorial, personas que no pueden estar 8 horas haciendo una fila, lo citaban de manera presencial a través de una carta, de un telegrama que nunca llegaba al domicilio de las personas o llegaba a lugares insólitos. ¿No? Exacto. Haciendo filas 8 o 9 horas y los atendían personas que ni siquiera eran personal médico, ¿no? Y que decidían por sí o por no si esa persona merecía o no cobrar la pensión. No solo eso, sino que le pedían la renovación de los estudios médicos, que en general se piden 6 meses, más o menos, de esos estudios, de que haya pasado. Como hacer algo para que sea la excusa para cerrar sin duda. Sin duda, para dejar sin pensión. Para quedar protegido. Digamos, exacto. ¿no? Entonces es un ataque a un sector, uno de los sectores que, digo, más vulnerable no en términos de ubicar a las personas como vulnerables, sino de que el Estado vulnera los derechos de personas que necesitan de esta prestación, ¿no? Para poder llevar a cabo las cosas de la vida cotidiana, digo, la medicación, los apoyos, las terapias con suerte. Entonces, a través de ese discurso se instala un nuevo método violento de apuntar contra los más vulnerables y de no fijarnos donde realmente estaba el problema de base. Y no solo eso, sino que impulsa cambios y modificaciones en la ley donde, por ejemplo, habilitaba a volver a llamar idiotas, estúpidos a las personas con discapacidad y va a no 50, sino que 100 años para atrás, ¿no? Un retroceso a nivel simbólico y político muy grande. Porque para mucha gente puede llegar a ser una tontería, pero es súper importante nombrar las cosas por su nombre y como son, ¿no? Sin duda. No es lo mismo decir una persona con discapacidad que decir una persona con diferentes capacidades. Y aparte va contra la ley, digo, la convención dice que se dice persona con discapacidad. Entonces la ley... Tiene un motivo eso. Total. Tiene un motivo y tiene un valor de dignidad, ¿no? Una cuota de dignidad de pensar... Sí, que antes que nada son personas. Total. Y pareciera que hay que repetirlo, ¿no? Me pareciera que hay que repetir que el agua importa, que los pibes importan, ¿no? Volvemos a discutir cosas que son insólitas. Es increíble cómo estamos volviendo para atrás en un montón de aspectos, cómo cuesta tanto llegar a conseguir derechos y cómo se puede borrar del plumazo. Total. Sí. Bueno, y pensando en la pregunta que me hacías del recorrido, un poco... el abrir la agenda de discapacidad en el PJ fue novedoso. La verdad que no hay otros PJ de la provincia que hayan tenido un trabajo tan sólido en materia de discapacidad. Nosotros dimos una diplomatura universitaria dentro del PJ durante un año, donde casi 50 compañeras cursaron el año completo, viniendo una vez por semana, una diplomatura universitaria entre la Universidad de La Matanza y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Es una diplomatura certificada que era de cuidado de personas con discapacidad. Así que nada, fui la docente de esa diplomatura donde se pudieron recibir estos casi 50 compañeras que estaban interesadas en la temática y que se interesaron también a partir de la propuesta, ¿no? Que quizás nunca se hubieran imaginado poder trabajar o poder abordar una temática como esta.
y también a muchas de ellas fue la primera vez que recibieron un título, ¿no? Universitario, así que la verdad que fue muy, muy emocionante. Y después fuimos haciendo diferentes formaciones, diferentes mesas de trabajo. Trabajamos también junto con Familias TEA el tema de la accesibilidad electoral, pudiendo armar planillas de pictogramas, por ejemplo, para las personas con autismo para que puedan acceder al voto. Y bueno, poder garantizar ese derecho en todas las escuelas de nuestro distrito. Y también fuimos generando reuniones con algunos referentes que también trabajan la temática. También hicimos un homenaje muy lindo a Ana López y a Marisa, que son las creadoras de ASI, que bueno, que fue una fundación y una organización que empieza a crecer en el municipio de la mano de Hugo, que Hugo es quien les ofrece y les da la posibilidad de tener un espacio físico. Ellas eran madres de 30 años con hijas chiquitas que se juntaban en una plaza a hablar de sus propias problemáticas porque no tenían a dónde ir. Y Hugo pudo sintetizar esa demanda y darles el lugar que correspondía para que puedan hacer el espacio que tienen, y hoy después de 30 y pico de años siguen funcionando, así que le hicimos un homenaje a ellas también en el partido. Eh, y bueno, un poco también es una línea y es una agenda transversal, ¿no? La idea fue, por ejemplo, en muchas de las actividades poder generar una accesibilidad edilicia, construyendo las rampas que se pueden poner y sacar, pudiendo ver si en las actividades que se hacían en el PJ teníamos real accesibilidad, si había compañeros sordos, por ejemplo, teniendo alguna compañera que pueda oficiar en lengua de señas. Nada, empezar a pensar un poco la línea de discapacidad de manera transversal en todas las áreas, porque si no termina pasando que quienes nos dedicamos a trabajar en la discapacidad o las personas con discapacidad, terminamos hablando solo de eso, ¿no? Y no se termina dando un lugar en otro tipo de agenda. Un poco tu trabajo, digamos, si esta lista sigue adelante y gana, ¿va a ir por ahí, digamos, sin duda, o tenés aparte otros roles? No, mira, actualmente yo estoy como candidata a secretaria de la mujer, que es otra de las agendas que venimos trabajando fuertemente con nuestra organización, y que es otra de esas agendas que son transversales y que también de algún modo son las llamadas agendas feminizadas, ¿no? De las que nos ocupamos un poco las mujeres, pero que me interesaba tomar ese rol porque nosotros venimos construyendo dentro de la red de género, dentro de nuestra organización y dentro del territorio, una política de género a través de diferentes acciones y líneas de trabajo, y me interesaba también hacer un tratamiento generacional, un poco, ¿no? De que podamos ocupar un poco las mujeres más jóvenes este espacio para poder darle una nueva impronta. Dos cosas. Sí. Una, con respecto a lo que estás diciendo, digamos, del feminismo, del trabajo que se viene haciendo hasta ahora, y todo lo que pasó ahora, digamos, con respecto a un gobierno de derecha donde trata de anular la concepción y la cultura del feminismo. ¿Qué sentís con respecto a eso? Y qué sentís, digamos, que son las fortalezas del feminismo en sí y las debilidades también? Bien. Bueno, creo que no es nada nuevo, ¿no? Yo creo que el feminismo es una nueva, como se le suele llamar, una nueva ola, una nueva etapa en la que el feminismo va construyendo nuevas maneras de existir y de luchar contra una matriz, ¿no? De opresión y de violencia, de las que las mujeres lo que hicimos fue empezar a desenmascararla y a ponerle nombre. El problema es que esa matriz se sostiene con discursos, no solo con personas, digo, porque no es que lo encarnan los hombres en sí mismos, sino que es un discurso que se encarna y que termina generando esa opresión, y que las mujeres fuimos las que denunciamos de alguna forma esta forma de opresión de nuevo, ¿no? Porque, como digo, no hemos inventado nada. Un poco siempre intento posicionarme o poder hablar desde una lógica del feminismo popular, que creo que es muy distinto a poder pensar un feminismo liberal, un feminismo desde otra índole, porque también nosotras lo pensamos y lo denunciamos y lo militamos desde nuestro barrio, desde nuestro territorio y desde nuestra vivencia, y habitando nuestras propias contradicciones, ¿no? Yo creo que poder convivir con esas contradicciones es una de las fortalezas que ha tenido el feminismo popular, porque ha podido hablar sobre la violencia, sobre las posibilidades, sobre el trabajo, sobre la salud, sobre la discapacidad, sobre el género, sobre todas esas temáticas desde una perspectiva feminista, de poder pensar qué lugar ocupamos las mujeres en los procesos políticos, por ejemplo, qué lugar hemos ocupado y qué lugar queremos ocupar. Y también a qué costo,
¿no? Porque termina pasando, por ejemplo, como la ley de paridad en las listas, que ahora es obligatorio, ¿no? Que haya uno y uno, y sin embargo hay otras lógicas que terminan de igual manera vulnerando el derecho de compañeras que por ahí están formadas y que han venido peleando hace mucho tiempo y sin embargo no pueden ocupar esos lugares porque por ahí, bueno, hay que ver cómo se resuelve de otra manera, ¿no? Son pocos los cupos, digamos, o no. Sí, o el costo, como te digo, es el costo de cómo las compañeras tenemos que entrar un poco a los codazos y a los ponchazos a los lugares y a los espacios para poder realmente tomar decisiones. Yo creo que en estos 4 años yo sentí por primera vez dentro del partido que no tuve que estar a los codazos, realmente. Sentí que tuve un lugar, no solo en la toma de decisiones, sino en lugar en la escucha, ¿no? Que se han hecho un montón de acciones y se han tenido en cuenta mis opiniones para llevar a cabo un montón de procesos dentro del partido y la verdad que para mí, para mi experiencia como mujer militante, es muy reconfortante y que por eso también elegí volver a estar en esta lista porque creo que eso hay que seguir profundizándolo y creo que con esta experiencia se pueden construir muchas otras. Y hablaste de ocupar espacios de la mujer y también hablaste de la juventud. Digo, ¿crees que son dos cosas muy importantes dentro de esta lista? Sí, dentro de esta lista y en líneas generales, digamos, creo que cuando hablamos de trasvasamiento generacional tiene que dejar de ser un eslogan, digamos, ¿no? Eh, creo que el peronismo viene en una encerrona en líneas generales, con poder convocar, con poder seducir, con poder enamorar. eh, y no es porque a los jóvenes no les importa nada, no es que los jóvenes no se interesan por la política, que no les importa nada, que no saben. Digo, me parece que ahí estamos teniendo un problema para poder transmitir y creo que el discurso, como vos decías, ¿no? Me lo preguntabas más a nivel del feminismo, pero creo que se relaciona directamente, por eso lo traigo. Creo que el gobierno nacional, y de mucho antes, digo, un plan estratégico eh, que viene intentando romper e intentando bloquear esos canales de comunicación, seduciendo a los jóvenes desde otros lugares, ¿no? Eh, y también un poco haciendo un recorrido sobre nuestra propia historia. Pero creo que esta encerrona en la que nos encontramos para poder hablarle a los jóvenes es un tema central, es muy importante que podamos hablarle a los jóvenes, que podamos hablarle a las pibas jóvenes, cuando, relacionándolo con lo que me preguntaste del feminismo, como para poder ver cómo generamos este trabajamiento. Digo, somos muchos pibes y pibas eh, intentando desde las universidades, por ejemplo, desde los centros de estudiantes, bueno, creo que la compañera Meli es un ejemplo de esto, de cómo viene perseverando dentro de la universidad, tratando de encontrar la manera de captar la atención de los jóvenes a la política. Y creo que en este tiempo y en esta lista un poco se traduce eso. Eh, todo este tiempo, en estos 4 años, tuvimos compañeros de todas las edades, muchos compañeros jóvenes trabajando y realmente rompiéndose el alma eh, permanentemente. Y aparte a la par formándose, porque todos vamos a la universidad y trabajamos y después vamos a militar y después vamos al partido. Digo, es esa Sí, siempre está esa nebulosa que a veces gente tiene que dice, bueno, el que se dedica a la política es un vago. No, claro. Bueno, el que se dedica a la política muchas veces hay vagos por todos lados, ¿no? Sin duda. En cualquier ámbito, pero digo, el que se dedica a la política, trabaja, estudia y encima tiene que dedicarle tiempo al otro, al que está al lado, digo, es meritorio, ¿no? Total. No, yo creo que un poco esta lista refleja esto. El compañero, por ejemplo, Pachu, que es candidato a Juventud, en estos 4 años ha hecho una cantidad de actividades increíble, convocando un montón de pibes. A veces hasta me asombra la cantidad de pibes muy chiquitos que pueden convocar y que la verdad a mí me llena de orgullo y que son para mí trabajos y ejemplos que hay que tomar o pequeñas acciones que hay que tomar como ejemplo y intentar replicarlas, ¿no? Más allá de si somos compañeros de la misma organización o no somos de la misma organización, me parece que hay métodos de trabajo que hay que mirarlos para poder entenderlos y decir, ah, bueno, de alguna manera funciona. Eh, así que me parece que esto se refleja en esta propuesta. Metiéndonos un poquito más en la interna, ¿por qué pensás que la gente debería elegir la lista de Juan? Bien. Yo ahí me voy a tomar una licencia en retrucar un poco que para mí no es la lista de Juan, digo, me parece que es una lista que encabeza Juan,
que creemos que él sintetiza una posibilidad de conducción, tranquilamente podría conducir a algún otro compañero dentro de la lista. Me parece que él eh, tiene la capacidad política de conducir este proceso. Me parece que hay una coherencia muy grande, por lo menos desde mi experiencia, podría decir desde 2015, con su trayecto político. Yo veo una línea de coherencia con lo que él propone y con lo que trabaja. Y esa línea de coherencia me parece que es con la línea política y con algo que a mí me parece fundamental, que es la prepotencia de trabajo. Yo la verdad que es un tipo que siempre lo he visto trabajar, que siempre lo he visto eh, querer convocar a las mayorías, siempre lo he visto dialogar, siempre lo he visto romperse la cabeza pensando a ver cómo hacemos tal cosa o tal otra, que es un compañero que a todas las agendas nos ha dado lugar y nos ha escuchado. Y también ahí, bueno, en este tiempo se me abrieron un montón no de certezas, sino de preguntas más que de certezas, porque las certezas creo que se construyen un poco en conjunto, y las certezas se construyen un poco con el diario del lunes. En el proceso uno va generando interrogantes, y yo me pregunto si también este proceso de interna 3 de febrero se relaciona un poco con la matriz que está existiendo en la provincia, como, bueno, como viene reflejándose en la problemática en el Senado, digo, cómo la interna a nivel provincial empieza a repercutir en todos los niveles hacia abajo, que eso es una realidad y siempre sabemos que es así, pero los interrogantes me aparecen cuando, que son más filosóficos, ¿no? De si hay una etapa en la que, por ejemplo, se está buscando ubicar la derrota en un chivo expiatorio. Me parece que el 3 de febrero En una entrevista hablamos un poco de eso. me parece que el 3 de febrero, digo, si nosotros nos ponemos a pensar en términos electorales, como creo que hay compañeros y compañeras que están planteando la discusión en esos términos de derrota, todos perdimos las elecciones del 3 de febrero. Todos fuimos parte de esas listas. El peronismo del 3 de febrero no ganó las elecciones. Entonces ahí nos tenemos que hacer una pregunta. Y no perdemos las elecciones por el candidato solamente. Digo, perdemos las elecciones por una metodología de trabajo y porque hay que hacer un análisis mucho más profundo de esto. Entonces ahí me parece que hay un error muy grande de análisis, y me parece que entiendo que la política tiene esas oportunidades de decir, bueno, vamos con esa. Me parece que hay un paralelismo con este plan antiperonista que viene hace muchos años, digo, no viene solamente esto de los 200 años de lucha de la nación, ¿no? Pero esta nueva oleada antiperonista, que un poco, bueno, el Gallego Fernández, nuestro secretario general, lo ubica a partir del 54% de Cristina en 2011. Dice, bueno, desde ese momento los gorilas no pudieron soportar eh, este triunfo y este crecimiento también exponencial de la juventud, porque aparte fue el auge de la juventud dentro de la militancia. Y ahí empiezan con las fake news y con las denuncias y con todo el proceso de lawfare y todo lo que viene pasando, y que hoy, con mi ley al gobierno, que no deja de ser un títere del poder y del imperialismo, se ponen el foco en Cristina, ¿no? Descabezar a la conducción del peronismo para desorganizar el movimiento, y que a partir de desorganizar ese movimiento, el Gallego también dice, aparecen estas expresiones de, por ejemplo, gobernadores o dirigentes, también en lo local, digo, sin poner nombres propios porque no lo pienso a nivel ni insulto, ni chicana, lo pienso a nivel análisis, que por ejemplo el Gallego dice, hay gobernadores que son capaces de entregar las banderas del peronismo por 100 metros de cordón cuneta, ¿no? En el sentido de decir, dale muchachos, ¿qué estamos discutiendo? ¿No? Si estamos discutiendo un proceso histórico de la bandera del peronismo a nivel local, podríamos decir 10 años de un proceso político, que está bien, no tuvo un resultado positivo a nivel electoral, pero creo que hay un montón de valor ahí para seguir construyendo. Me parece que esta interna refleja un poco esta oportunidad que tienen algunos dirigentes para poder disputar la conducción, que de todas maneras me parece que la interna es el lugar más saludable y democrático para resolverlo, digo, eso lo banco y lo celebro. Que el peronismo siempre fue un ejemplo de eso. Sin duda, lo que a mí me parece que tenemos que revisar son los modos, es el método, ¿no? Esto de buscar el chivo expiatorio, de ubicar la derrota, porque creo que yo siento que también fui derrotada, digo, en esas elecciones, no siento que fue otro. Digo, todos tenemos que hacer un análisis propio de este proceso político. Con respecto a esto que decías de no nombrar nombres, bueno, lo voy a nombrar yo porque aparte está explícito, digamos, está de manifiesto. Digamos.
hay una ruptura o una ruptura de alguna forma o diferencias políticas entre la líder Cristina Fernández de Kirchner, que nunca fue discutida en su liderazgo, y hoy un emergente gobernador que decide seguir, digamos, con otro curso, por ahí con la visión y el acompañamiento, digamos, no es que se separan las antípodas de Cristina, pero sí que marca una diferencia. Vos internamente, digamos, ¿qué crees, por más allá del liderazgo de Cristina, qué crees con respecto a la historia y al dejar traspasar el poder de alguna forma natural, digo, con los emergentes que surgen? En este caso, digamos, estamos hablando del liderazgo de Cristina y el liderazgo de Axel, que quiere, digamos, participar de otra manera dentro del movimiento nacional. Bien. Bueno, es profundo. Es mucho, yo que es mucho, pero bueno. No, no, Pero es sí. bueno analizarlo no en términos de Cristina. No, Yo lo que pregunto no. es en términos, digo, yo lo que noto es que es muy difícil también traspasar el poder. Pasa en todos lados. Siempre decimos, ¿no? Para que un político se vaya, se tiene que ir patite para arriba, porque si no, no sale, no se va. Creo que hay una gran falencia entre el dar lugar y ceder y hasta dónde ceder. Bien. Em, bueno, nosotros dentro de nuestra organización diríamos la frase, es nuestro maldito problema, ¿no? Esta interna es nuestro maldito problema. Em, Que a yo, la vez, perdón, a la vez es sano, digamos, más allá de que hay que pasarlo, pero es sin sano. duda. También los jóvenes, viste, no estamos tan acostumbrados. Nosotros somos los hijos de la década ganada, que vivimos en un proceso político que quizás esta interna nos parece como, Wow. no, es imposible, y son nuestros enemigos. No son enemigos, digo, no somos enemigos. Paréntesis a nivel local, el 16 de marzo espero que estemos todos sentados en una mesa y decir, muchachos, ¿cómo vamos a resolver este quilombo? Que es lo que la gente está esperando. Sin duda. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, a mí me parece que el discurso de que Axel quiso llevar el rumbo para un lado, que Cristina no lo deja, me parece que es un discurso que le sirve para poder justificar un poco su proceso político. Yo no creo que haya sido tan así. A mí me parece que, digo, me parece que Axel es una creación de Cristina, digamos, que Cristina fue la que le da el lugar y le da la preponderancia a Axel para poder construir todo lo que ha construido. Creo que es un gran gobernador y que ha hecho un trabajo muy bueno en la provincia. Eh, Acá me parece que hubo un error de tiempo, ¿no? Me parece que Axel, cuando empieza con este proceso, es justamente en paralelo donde empieza el mayor ataque a Cristina poniéndola presa. Yo creo que eso es lo que a mí me termina de marcar o de determinar desde qué lugar del peronismo estamos hablando, ¿no? Yo creo que hay una lógica del oportunismo, una lógica de debilitar a la conducción para poder, eh, bueno, creo que él lo dijo abiertamente, ¿no? Tener intenciones de ser presidente, que me parece que eso se discutía de otras formas. Me parece que los mismos compañeros que criticaban, por ejemplo, la lógica de la Cámpora, la lógica de la organización de Cristina, la lógica de la organización de Máximo Kirchner, como lo llaman, me parece que han tenido lógicas de construcción bastante similares. Digo, no han hecho nada nuevo. Eh, entonces me parece que no estamos discutiendo en los mismos términos. Eh, por otro lado, el otro día creo que lo decía Paula Penaca, no es melancolía. Cuando uno habla de Cristina, cuando habla del pasado, cuando habla de los 12 años, cuando habla de todo el proceso, no es melancolía, es memoria activa, digo. Es pensar que si lo pudimos hacer, lo podemos volver a hacer. Entonces me parece que ellos hayan entrado en el discurso de, bueno, hay que tener algo nuevo, hay que esta renovación, ¿no? Me parece que la renovación no es sin la construcción. Yo creo que Cristina nos trajo hasta donde estamos y que después todo el proceso legal, todo el proceso judicial, el avance antiperonista, con Milei, con esta nueva expresión del imperialismo y del cipallismo, porque no es tampoco es nada nuevo, vienen a poner un poco en la boca de los compañeros un discurso, me parece a mí, antiperonista.
Digo, de nuevo, no por algo en particular, sino que me parece que nos están invitando a discutir con incluso términos de enemigo, ¿no? Escuchaba por ahí también compañeros que por ahí decían que en el PJ estaba la casta. Compañeros peronistas, no podemos discutir con los términos del enemigo, me parece. Entonces ahí es donde yo encuentro la diferencia o encuentro el hiato que me separa brevemente y que me habilita a decir, che, yo quiero jugar esta interna y creo que esta lista es valiosa por esto, por esto, por esto, pero después me va a habilitar también a volver a unirnos y ver cómo vamos así. ¿Y vos pensás que esta interna de cara al 2027 es muy significativa para quién va a ser el candidato a intendente? No. A Y, ver, y, digamos, ¿qué pensás con respecto a que se solucione esto, haya un programa en común, el peronismo salga a la cancha y empiecen a aparecer diferentes referentes que quieran competir por una intendencia? ¿Sentís que esto tiene algo que ver con eso que viene? yo creo que hay intenciones de compañeros en relación al 2027 y que creen que este es un trampolín hacia eso. Yo, de mi perspectiva, no lo puedo ver así, digamos. Eh, Todos sabemos que sí, que obviamente que conducir el PJ te da un lugar de relevancia que es interesante y que te da un marco de poder dialogar con todos los sectores, que es lo que necesita una persona que quiere ser intendente. Eh, pero me parece que hay que respetar los procesos políticos. Eh, Me parece que también estamos en una época, ¿no?, de la lógica del outsider, ¿no? De esta persona que por ahí no tiene tanto recorrido político y que de golpe pega un salto y tiene deseos y posibilidades de ocupar lugares que los que vienen con un recorrido político dicen, pucha, qué complicado. En ese punto me detengo, digo, ¿no pensás que hay algo de la política tradicional que evidentemente viene fallando, por lo cual la gente a lo mejor piensa que alguien que no se dedicó a la política puede afrontar los problemas desde otra óptica o de otro lugar, donde pueda solucionar de verdad lo que no se pudo solucionar hasta ahora? O sea, que tenga una lógica. Tiene lógica. Si lo pensamos en A, B, C, tiene lógica. Decir, bueno, si estas personas con este recorrido político no lo pudieron hacer y esta persona que es, no sé, empresario o dirigente de alguna otra cuestión, no está sucio, ¿no?, de la política, lo va a poder. Tiene lógica la construcción de pensamiento. Ahora, obviamente que uno tiene que hacer una revisión de pensar cuáles fueron los ejes o los temas que nos llevaron a que la sociedad piense que la política es mala palabra, que ser político es malo. Nosotros lo batallamos permanentemente esto. Yo creo que hay algo que la gente, como ítem, como eje, no perdona más, que es la corrupción, ¿no? Yo creo que es un eje en particular de la política que la gente no lo tolera más. Porque obviamente todos sabemos que han habido procesos, eh, pero también siento que como peronistas tenemos que hacer una lectura de este proceso desde el peronismo y poder pensar una salida y un diálogo y un discurso que nos permita armar un contradiscurso respecto de lo que se ha armado como discurso general y con los medios respecto de la corrupción, atado directamente al Sí, eso peronismo. te iba a decir, te iba a interrumpir para eso. Digo, parece que corrupción es sinónimo de cuca. Exacto. Digo, y no se puede hablar, o sea, es muy difícil, digamos, poder discutir con alguien cuando dice se robaron todo, se robaron todo, se robaron todo. Digo, y como si Está la bien, corrupción fuera, no fuera transversal a cualquiera. la deuda que se jugó Macri todavía digo, nadie la conoce, no hablamos de eso, no La ley no discutimos de explica eso. para todo, lo que pasó con Macri, lo que pasó con Milei, digamos, con Andy, Bueno, ni con hablar. promocionar desde la presidencia una criptomoneda, con, digo, estafas, digo, pasa de todo y parece que la gente a eso no le molesta. Por eso digo que la corrupción existe, que es un problema estructural que tenemos que ver cómo le vamos a dar una resolución desde el peronismo, pero como te decía, hay que construir un contradiscurso porque tenemos que poder desanudar esta cuestión, porque digo, como sucedió con la Nata, que desde el minuto uno en su programa de mainstream de tele, Canal 13, instaló Cristina Chorra, el eslogan, ¿no? La frase. La instaló un domingo atrás del otro, digo, hay un plan sistemático en donde anudar palabras y construir subjetividad respecto del discurso tiene sus efectos. No solamente el discurso, sino que digamos, la justicia actuó y hoy Cristina está presa, digamos, ilegalmente, por así decirlo. Sí, bueno, como dice Mayra Mendoza, está como que ellos hablan de que está secuestrada, ¿no?, por el poder.
y todos lo sabemos que Cristina es inocente, digo, no hay una prueba en su contra que pueda sostener por qué está presa en estas condiciones, y que estuvo presa para que no sea candidata, porque Sí, ellos para saben que desarmar ella el iba a ganar. peronismo. Y es como dije antes, digo, me parece que hay un plan sistemático de descabezar al peronismo para que se desorganice, y creo que dentro del peronismo ese plan de desorganizar sirve para que algunos sectores quieran acomodar, y me parece que ese es lo que nos está haciendo tanto daño hoy, ¿no? Creo que si nosotros hubiéramos podido tener la capacidad de frenar la pelota cuando nos quisieron desorganizar y poder ordenar un poco más, cada uno con sus justificaciones, porque ahí entramos en una discusión eterna, que si Máximo dijo, que si Axel dijo, digo, me parece que, ¿Qué pensás de la figura de Máximo ¿en qué sentido? En líneas generales. dentro de esta disputa? Estábamos hablando de Cristina y de Axel, Ujú. ¿qué papel tiene Máximo y qué pensás de A mí él? me parece que Máximo es un cuadro político, y me parece que es un tipo que tiene claro la situación, que hace una lectura eh, interesante de la realidad y del peronismo, y creo que tiene la experiencia como para poder estar en las discusiones en las que está. Me parece que esta es una discusión que no va a tener mucha repercusión para mí de cara en adelante. Me parece que Máximo y Axel, digo, dieron esta muestra ahora en la provincia, y creo que tienen intereses muy iguales, pero también muy distintos, y que pueden ocupar lugares muy distintos dentro de un mismo proyecto político. Eh, yo creo nuevamente que Máximo reacciona a las situaciones y a las actitudes que ha tenido Axel con la construcción del movimiento del derecho al futuro, en esta cuestión de, bueno, cuáles fueron los tiempos, cuáles fueron los métodos, cuáles fueron los modos, y cómo impactó eso, por ejemplo, en los intendentes, en las construcciones territoriales, respecto a la última elección, ¿no? Digo, me parece que eso tuvo un impacto muy grande. Entonces, todos esos movimientos dentro de la política me parece que Máximo está en una actitud de retaguardia, en cierta parte, ¿no? Como bancando y esperando, y también poniéndole palabra y línea un poco a la situación. Eh, yo creo que es un dirigente que vale la pena, estoy convencida de eso. Eh, Pasa que entra dentro, como te decía, de la misma construcción de discurso, porque es Kirchner. ¿Qué pensás con respecto a justamente el armado político que sucede en función de las listas para intendencia, para los concejales? ¿Qué lugares pensás que tiene que ganar la juventud, la mujer? Digo, ¿sentís que de alguna forma están siendo repetidas las caras que siempre están como candidatos? ¿Sentís que está bien eso, que está mal? Con todo ese universo, ¿qué pensás que... Nunca lo pienso si está bien ni mal, porque no me pongo en términos de moral, sino un poco de ética, de pensar y de armarme preguntas. Eh, yo también me lo pregunto a veces, ¿no? Como, bueno, vemos a veces las listas que parecen, eh, ¿no? Que vamos a 2017 y parecen las más caras, y vamos a, ¿no? Aparece un poco esta imagen, pero también siento, en primer lugar, que casi todos los compañeros de nuestra lista y de la otra lista valen la pena. Me parece que cada uno tiene una construcción interesante para tomar. No quiero nombrar porque seguro me voy a olvidar de alguno, pero me parece que en líneas generales hay muchos compañeros que valen mucho la pena, y que a mí me alegra seguir viéndolos en la política y que sigan construyendo. Ahora, me parece, sí, que tenemos que pensar entre todos por fuera de la interna una estrategia para poder, de nuevo, pensar este trazamiento generacional en términos políticos, en términos de gestión, en términos de seguir formando cuadros. Digo, me parece que el partido tiene que ser el núcleo que empieza a formar cuadros técnicos políticos para lo que se viene. Yo siento que en una elección tras otra, que a veces la vida es lo que pasa entre elección y elección, pero me parece que entre elección y elección también pasan muchas cosas, son compañeros que siguieron construyendo, entonces tiene una lógica que sigan en la vida política. Después hay otros compañeros un poco más grandes que no me gusta caer en la lógica de, bueno, estos viejos ya se deberían de jubilar, ¿viste? Como este discurso que aparece, porque me parece que también tienen un montón que aportar. Me parece que lo que tenemos que lograr es una síntesis entre todo eso.
entre los compañeros que tienen un medio o alto recorrido en la política y que vienen intentándolo y que lo quieren seguir intentando, en esos compañeros de país son más grandes aún y que tienen mucha más historia, y esta emergencia de la juventud y, como nombrabas, de las mujeres en particular, creo que tenemos que poder lograr formar una síntesis para el 2027. Creo que esa es la receta un poco que tenemos que lograr. ¿Qué pensás que el peronismo tiene que hacer de cara para adelante para volver a conquistar y para ser revolucionario, digamos, de alguna forma, como siempre lo fue? Porque, bueno, evidentemente hay muchas cosas que el peronismo tiene que revisar. Porque los tiempos cambian y todo se va transformando y el peronismo también debe transformarse para no terminar como radicalismo, digo siempre yo, ¿no? ¿Qué pensás que tiene que suceder dentro de, qué es lo más fuerte que tiene que cambiar o cuáles son esos núcleos donde nos tenemos que apoyar para empezar a generar algo de verdad distinto? Bien. Yo creo que ahí hay como dos cosas, ¿no? Por un lado, eh, el peronismo en sí mismo como doctrina, como política económica y con sus banderas históricas, tenemos que volver a fortalecer estas líneas. Sí, podemos revisar algunas cuestiones para poder actualizarlas a la luz de la actualidad, pero me parece que si volvemos a Perón, vamos a encontrar mucha más actualidad de la que creemos. Que cuando uno vuelve a leer a Perón, vuelve a encontrar faro y luz en la actualidad. Digo, era un tipo que era un iluminado, digo, hablando incluso del ambientalismo, ya no Sí, me sí, acuerdo en parecía qué que está año, hablando parecía de que está hoy. hablando de hoy, digo. Entonces me parece que dejamos atrás las cuestiones a nivel temporal, pero me parece que tienen una actualidad política que hay que darles mucho lugar. Obviamente que hay otras que hay que seguir analizando y poniéndole foco. Me parece que es, por un lado, volver a Perón, volver a formar cuadros políticos. Creo que dejamos de formar cuadros que puedan realmente dar una batalla, no de dirigentes, formar cuadros políticos que puedan dar la batalla ideológica, que puedan ocupar los lugares que hay que ocupar, que puedan plantarse en los lugares que hay que plantarse, volver a hablarle a la juventud, volver a buscar la manera de reformular ese discurso y también de tener, de no perder de norte y de faro la voluntad de construir mayorías. Digo, que el peronismo siempre lo fue. Me parece que estamos muy sesgados por la vorágine. Creo que sí, que hay un factor que altera mucho el, el- el crecimiento del movimiento y un poco el desarrollo, que es la vorágine con la que están pasando las cosas. Creo que nosotros ni siquiera nos estamos dando cuenta de cómo estamos viviendo una lógica donde el tiempo y la construcción del tiempo es completamente diferente a la que estábamos acostumbrados. Digo, nosotros somos compañeros que nos formamos leyendo nuestras básicas y a la semana siguiente traíamos alguna duda, alguna pregunta, lo seguimos haciendo incluso. Pero se Eh, perdió un poco eso, ¿no? El espacio de formación, el espacio Sí, de... más allá de formación, esto de, como te digo, del tiempo, ¿no? Ahora es el leer lo más cortito posible, lo más sintético posible. Entonces creo que se traduce eso en que cuando le queremos hablar al otro, le queremos hablar rápido y tener un resultado enseguida, ¿no? Y me parece que los procesos de acumulación y los procesos donde, por ejemplo, los frentes de las organizaciones se han dedicado a acumular militantes para poder acumular al proceso político, eh, lleva tiempo, mucho tiempo y mucha cabeza y mucho corazón. Entonces creo que tenemos que volver a buscar la manera de ver cómo volvemos a acumular para la política, digamos. Eh, Con respecto a lo que hablamos, digamos, a nivel laboral y todo lo que está sucediendo con la ley que salió, ya prácticamente ya está. ¿Qué pensás con respecto al papel, por ejemplo, de la CGT? Todo eso y todo lo que sucede en los sindicalismos, a la CGT, a la participación, porque a veces lo pregunto, digo, porque más allá de que es aberrante, terrible lo que pasó y cómo se votó, digo, hay gente peronista que votaron eso, la CGT no respondió de alguna forma a muchas expectativas de los trabajadores. ¿Qué sentís que pasa ahí? Me parece que se relaciona un poco con lo que veníamos hablando. Creo que el sindicalismo y el movimiento obrero sufrió eh, los mismos embates que la militancia en líneas generales, ¿no? Digo, siendo el movimiento obrero organizado, el esqueleto del peronismo,
sufrió, para mí, en primer lugar, el embate de este gobierno, que empieza a descabezarlo, a ponerlo en un lugar de peligrosidad, ¿no? El sindicalismo, la burocracia sindical y todo lo que intentaron instalar, y creo que fueron perdiendo también la capacidad de organización poco a poco, como nos pasó en las organizaciones que tenemos los mismos quilombos, ¿no? Pero por un lado, siento que está la CGT y los grandes mandos y todo lo que podemos ampliar, pero me gustaría, antes de hablar de eso, como valorar también a aquellos compañeros que aún se mantienen siendo delegados sindicales, defendiendo día y día, de lunes a lunes, el trabajo de los compañeros, porque eso lo vemos, que esos cuadros existen y que lo están batallando muy duro y que terminan recibiendo el mismo palo que quizás la dirigencia. Y la verdad que me parece que hay que cuidarnos un poco a esos compañeros que siguen poniéndole el pecho a los sindicatos, que creo que es uno de los espacios más valiosos que tenemos que cuidar dentro del peronismo y del movimiento obrero. Dentro de la lista ustedes tienen varios sindicatos trabajando, ¿no? Sí, En la lista. sí, los compañeros Municipales, municipales, fleteros, sí. Nada, eso por un lado. Por otro, dentro de lo que es la reforma laboral, creo que Milei supo, como te digo, tuvieron una capacidad muy grande de leer qué quería la gente, ¿no? La gente quería un cambio, que quería, no quería ver más a los cucas, ¿no? El sentido que empezó a capturar Milei, y también capturó esta idea de que había que hacer algo respecto del trabajo, ¿no? De la reforma laboral. Por eso cala muy profundo a nivel de la sociedad. Creo que hay gran parte de la sociedad que se está preguntando por la reforma laboral, hay mucha otra que no. Digo, hoy tenemos como un triángulo, ¿no? Dentro del trabajo formal, el trabajo informal, o el negro, vamos a llamarle, y la economía popular. Entonces tenemos ahí una encrucijada y un quilombo bárbaro para poder pensar que sí, todos sabemos que necesitamos una reforma, que necesitamos volver a pensar la modalidad de trabajo, porque no es la misma que antes, no, digo, ni siquiera aspiracional, ni siquiera en términos reales, digo, ya no hay una aspiración a trabajar en la misma fábrica 30 años y tener tu misma casa, con tu mismo mueble, con tu misma familia. Digo, cambió la filosofía de vida, de cómo uno piensa lo familiar, lo social, lo laboral, y después tenemos la realidad empírica, que es este triángulo que va balanceándose según la situación, el peso que tiene cada uno. Entonces sí, necesitamos una reforma laboral para pensar esto, re. Ahora, obviamente no es esta reforma laboral, y como bien dijiste vos, tuvimos peronistas que han votado a favor. Lamento, pero a estos compañeros ni perdón, digo, los vomitará la historia, como decimos nosotros. Y dentro de la CGT, creo que sí, han tenido una postura muy compleja de entender y de poder anudarla a lo que es realmente el sindicalismo o el peronismo o a la historia del sindicalismo y el movimiento obrero. Creo que tenemos que repensar estos espacios, estos lugares. Después podemos estar más o menos enojados. Creo que quedó un poco en evidencia, ¿no? Que hay una cuestión de que ellos discutieron lo que querían discutir, que era en relación a los porcentajes y a sus propias cajas, y que después lo otro quedó como en un segundo plano. Pero bueno, para discutir eso, a mí me cuesta cuando vienen compañeros y compañeras diciéndome no, porque la CGT, no, porque la CGT, y que son compañeros que vienen trabajando hace 10 años en lugares y no se afiliaron jamás al sindicato. Yo creo que los militantes también tenemos un deber moral y ético de involucrarnos en la comunidad organizada, de involucrarnos en el movimiento obrero, de involucrarnos en el sindicato de nuestro laburo, de involucrarnos en el club de nuestro barrio, de involucrarnos en el centro de jubilados de nuestro barrio, digo, a medida de lo posible. Entonces siento que si nosotros vaciamos los sindicatos, no nos afiliamos, no, porque la plata, no, porque el tiempo, no, porque esto, y después queremos luchar, bueno, me parece que hay que empezar a construirlo por ese camino. Muy complejo, muy largo. Sí, es muy complejo. ¿Cómo te imaginas el futuro después del 16? Imaginemos un poco. Y hasta el 2027, ¿no? Bien, bueno, qué lindo. Imagina bien, no vas a imaginar normal. Imagina positivo, por favor. Yo soy muy positiva. Yo te dejo soñar, pero que sea positivo. De una. No, yo tengo igual un pensamiento muy positivo respecto a eso. Como te decía, yo aprecio mucho a todos los compañeros de esta y de la otra lista.
con todos hemos compartido cosas muy interesantes. Eh, Hasta el 15 a las 11 de la noche tenemos diferencias de estrategia electoral. El 16 a las 8 de la mañana, a las 9 nos vamos a dormir un poquito más. Eh, Espero que podamos encontrarnos para ver qué programa de trabajo, qué tenemos en común respecto de lo programático. Me parece que ninguna referencia ha mostrado realmente algo programático. Que es un poco el reclamo que nos hace la gente, incluso desde la elección del 2025. Bueno, pero ¿y qué? ¿Y cómo lo van a hacer? ¿No? Me parece que tenemos que pensar qué proyecto, tanto nacional, provincial como local, qué proyecto queremos, qué proyecto de 3 de febrero queremos y cómo lo vamos a hacer. Bien clarito. Eh, Nosotros desde 2019 veníamos construyendo un programa de gobierno en discapacidad y en desarrollo infantil, pensando paso a paso cómo podríamos gobernar 3 de febrero con esas agendas, por ejemplo. Me parece que cada uno se tiene que poner a pensar cuál es su maldito problema, cuál es su maldita agenda, cómo lo va a hacer, cómo lo vamos a hacer, y que después de generar un programa de trabajo conjunto, genuino, los candidatos se caen del programa, por historia. Me parece que se caen de maduros dentro del programa. Eh, Me parece que lo que tenemos que discutir es eso. Ahora voy a salir un poquito de tan positiva. La veo complicada. Siento que necesitamos de mucha eh, humildad, de mucha prepotencia de trabajo, de muchas ganas de realmente gobernar 3 de febrero, no de conducir solamente. Porque lo que le debemos al pueblo de 3 de febrero es un proceso de gobernabilidad que no dure 4 años, un proceso largo para recuperar el desastre que hizo Diego Valenzuela en nuestro distrito y que hoy, bueno, sabemos que ni siquiera está acá. Me parece que se lo debemos. Y que eso es lo que nos viene pidiendo la gente y que nos sigan apoyando. Digo, 3 de febrero sigue siendo peronista. Y las elecciones lo han demostrado. Entonces, que el peronismo de 3 de febrero no haya podido llegar en su conjunto nos hace replantear que el 16 de marzo pensemos en qué fallamos para esta vez sí poder lograrlo. ¿Pensás que en el 2027, 3 de febrero, va a ser el peronismo? Obviamente que pienso que pensás que sí. Yo creo que sí, pero más allá de que, porque es mi anhelo, eh, pienso que Valenzuela tiene el ticket cortado, ¿no? Y que él se cortó el ticket, digo, me parece un poco, con este proceso, dejar a este don nadie gobernando nuestro distrito. Y saliendo en todos los videos habidos y por haber, para decir acá estoy, miren que estoy, Exacto. Que manejo los hilos, miren que manejo los hilos. Sí, sí, sí. Y que no lo dudo, digo, es un tipo que ha sabido construir sus modalidades de poder, pero me parece que tiene el ticket cortado y que va a ser nuestro problema y nuestro mandato poder poner de cara a eso y realmente... Yo creo que a través de las entrevistas creo que es fundamental lo que decís, que después del 15, el 16 el peronismo empiece de verdad a generar un programa claro para la gente, que entienda la gente qué es lo que el peronismo quiere, tanto a nivel municipal, provincial y nacional, que eso es lo que está faltando, y por eso la gente dice, del otro lado no hay nada, es la frase que suena, del otro lado no hay nada. Y no es que no haya nada, sino que eso que hay todavía no está formado. El peronismo tiene que, de alguna forma, repensarse urgentemente, porque venimos pensando hace mucho, digamos, esto lo digo también como militante dentro del campo nacional y popular, y esa tarea va a ser muy difícil, pero no es imposible. Digo, creo que dándole lugar a la juventud, dándole lugar a ideas nuevas, a las personas, como decís, yo me quedo con algo muy, muy interesante que dijiste, a ver si lo entendí bien, esto de que los candidatos caen digamos, por el programa en sí, ¿no? Qué interesante sería que realmente haya un trabajo durante mucho tiempo, no digo, bueno, ahora tenemos 1 año y medio, digo, pero bueno, que sea el ejemplo, un año donde se piensan los programas, como en el 2019 se hizo también, porque, digamos, yo formé parte de eso, digo, de áreas técnicas de trabajo, de desarrollo, de investigación, Un laburazo, de cada una, fue un trabajo
que lamentablemente no se pudo A digamos, eso voy, lograr. claro, pero a eso voy con tener respeto a la historia de nuestro distrito, porque ahí no era Juan, ahí éramos todos nosotros, llevando a cabo plenario, llevando a cabo el encuentro que hicimos en la UNTREF, que fue magnífico, generando contenido, generando programas de gobierno, digo, todos fuimos. Eh, y fue de mucho aprendizaje, digo, de ahí han salido referencias, Sí, digo, sí, nos y hemos aparte, formado. aparte fue un momento muy importante porque eso fue hecho con la gente, no es que fue pensado solamente por el equipo técnico, sino abierto hacia la comunidad para que vengan, para que participen y formen parte de las decisiones importantes del curso que la política iba a tomar dentro del Sí, 3 de obvio. febrero. Y ojo, es complicado armar programas y pensar lo programático, lo concreto, pero creo que hay algo que me parece que no excede, que no está por fuera, que tiene que ver realmente con la política nacional, con el peronismo en general, fundamentalmente con que, digo, no podemos dejar de decir y de pensar cómo vamos a hacer eh, para que la conducción del peronismo no esté donde esté, digo, la liberación de Cristina me parece que marca un hito dentro del futuro que viene. Digo, nosotros tenemos presa a la conducción del peronismo, que después haya compañeros que lo quieran asumir o no, pero fue la conducción del peronismo hasta realmente hasta este momento, y que si queremos volver a hacer un programa que le dé la felicidad a la gente, tenemos que revisar lo que hizo ella, lo que hizo Néstor, esos 11 años, y eso lo sabemos todos. Digo, como decía antes, si ya lo hicimos, lo podemos volver a hacer. A la luz de una nueva, a la luz de entender la nueva realidad, de entender las nuevas subjetividades, de entender las nuevas formas de trabajo, de entender la tecnología, de entender los nuevos modos de vivir. Digo, a la luz de eso, ya lo hicimos. Entonces, me parece que pensar un programa de gobierno con Cristina Presa es imposible, porque es hacerle el caldo gordo al antiperonismo. Bueno, nosotros, si vamos para la historia, tenemos compañeros que tuvieron 17 años luchando para que vuelva Perón. Que eso no hizo que el pueblo olvide. ¿No? Me parece que estamos en un proceso muy similar. El tema es que esta vez me parece que el topo dentro del peronismo está surgiendo efectos. En pensar que, bueno, si está presa ya está, es una piantavoto, ¿no? Porque los medios de comunicación se encargaron de decirle Cristina Chorra, entonces es Eso te iba a piantavoto. preguntar, Me eso. parece que la lealtad no se negocia y que le estamos haciendo justamente el caldo a Sí, este sí, sí. proceso cipayo. Eso te iba a preguntar, digo, ¿qué pensás con respecto a esto? Dice, bueno, ahora parece que la frase es, somos peronistas, no somos kirchneristas, como si el Bueno, kirchnerismo fuera Decía, el peronismo, ¿no? Cristina decía, a mí me dicen kirchnerista para bajarme el precio, ¿no? Y nosotros somos peronistas. Y ella lo dice muy bien. Sí, por ahí un poco lo que yo escuchaba, o así en general, es que el kirchnerismo trajo un peronismo más de izquierda. Eso a muchos no les gusta. Pero digo, cuando hablamos de peronismo, porque también es esto, ¿no? El peronismo abarca tanto, que es como Dios, ¿no? O sea, digo, no se sabe muy bien qué es. Este, puede ser de derecha, puede ser de izquierda, y de repente tenés un Scioli, que no sabes qué es, que no sabes cuál es su ideología, porque digo, porque yo nunca, antiguamente nunca hablaba de partidos políticos, sino que hablaba de ideologías concretas. Digo, yo creo que la gente necesita saber esto, qué país es el primero el que quiere, y en base a eso discutir diferentes colores o matices. Pero queremos un país donde el Estado esté presente, donde sea productor, donde sea industrial, donde el trabajador, digamos, se dignifique, donde el empresario pueda desarrollar sus actividades, porque también tiene que ser revisado. Digo, ¿es un peronismo de derecha? ¿Es un peronismo de izquierda? ¿Es un peronismo de centro izquierda? Digo, porque eso es fundamental. Cuestionar qué es el peronismo. O sea, ¿dónde está la doctrina peronista? Si vos tenés un peronista que es súper de derecha y un peronista que es súper de izquierda. ¿Cómo es? Te metí en un brete porque es complejo, sé que es complejo, pero digo, pero me parece Nunca, que la gente tiene que entender, me parece que es fundamental que la gente entienda, porque si no, son títulos nada más. El peronismo, digo, empieza a ser un título si no es una ideología concreta. nunca, la verdad, me pongo a hablar en términos ni de peronismo de izquierda, ni de derecha, ni de centro. Digo, para mí el peronismo es un modo de vivir, es una filosofía, es una doctrina, es un espíritu, es fe, digo, y dentro de eso no encuentro matices. Me parece que uno es peronista o no es peronista. Digo, aquí la ecuación es muy sencilla. Sí sale cargo en el peronómetro, digo, uno se puede autopercibir peronista, pero uno se hace peronista en la práctica. Uno demuestra peronismo en el hacer y en el hacer, no en el hablar.
Bueno, pero yo te voy a dar un ejemplo, un paréntesis. Nada que ver con el peronismo, pero ya que no nombré a Dios, se me vino a la cabeza. Mi viejo era ateo y era mucho más buen ser humano que las viejas que yo conocí en la iglesia trabajando en mantenimiento en la iglesia. Digo, y era mucho ejemplo de una persona que no creía en Dios en cuanto a valores que la iglesia inculca, que no lo era. Entonces digo, es importante eso también, ¿no? No solamente, digamos, estar perteneciendo a un grupo sino digo, debe haber muchos peronistas por ahí sueltos que no saben que son peronistas. Bueno, sin duda, sin duda. Siempre decimos que a veces los recuperamos, ¿viste? Y los sanamos y los traemos para acá y pueden asumir que viven el peronismo. Porque como te digo, el peronismo es una práctica. Entonces hay gente que vive el peronismo, que practica peronismo y no significa ser buena persona. Digo, no somos ni buenos ni malos. Porque cuando hablamos de que nosotros somos los buenos, estamos en el peor de los problemas, digo. El tema es tener una práctica coherente, en vivir pensando en el proceso colectivo, vivir pensando, por lo menos nosotros lo decimos siempre de esta forma, en un proceso de liberación nacional, de pensar que los proyectos y los procesos que iniciamos nos exceden y que seguramente ni siquiera seamos testigos de los efectos de los procesos que iniciamos, porque la historia nos excede, porque esto viene de mucho antes que nosotros. Por eso la importancia de, como se mismo, de que la historia es la maestra de la política, de ir para atrás para poder pensar el futuro, de que no es, hay que renovar, la renovación, cortamos y vamos para adelante, ¿no? Esa es una lógica del nuevo siglo, me parece que no funciona así, no ha funcionado. Creo que tenemos que hacer una retrospectiva para poder ir para adelante. Pero de cara a la gente, para mí no sirve hablar de peronismo, de derecha, de izquierda, ese no somos peronistas. ¿Qué queremos? La felicidad del pueblo. ¿Qué queremos? La grandeza de la nación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Así, así, así. Y ahora. Ya lo hicimos. Y ahora. Que es lo fundamental del peronismo, ¿no? Solucionar la vida de la gente ahora. No llenarla de esperanza con que dentro de 10 años, capaz, si sufren 10 años seguidos, por ahí en algún momento... No, a raíz del sufrimiento nunca podemos pensar que está la solución, porque eso es lo que está pasando, ¿no? Hay que aguantar, hay que aguantar. Sabemos que no es por ahí. Pero como te digo, me parece que el peronismo se practica, en el peronismo uno se forma, digo, me parece que uno entra al peronismo y no hay iluminados, sino que hay procesos formativos que tenemos que darnos. Como dije, me parece que el partido es el lugar donde tenemos que formar a los cuadros técnicos políticos, porque también pasa muchas veces que uno se forma políticamente y después por ahí tiene la posibilidad de gestionar o de estar en algún espacio trabajando y uno se encuentra en ese espacio con un montón de personas técnicas que conocen del tema y que uno puede conducir un proceso político, pero por eso hace falta que sean cuadros técnicos políticos. Digo, tenemos que seguir formándonos, seguir estudiando y también siendo parte del entramado de la política, que obviamente que a veces es difícil y sobre todo para las mujeres, ¿no? Pero en líneas generales de estar debatiendo, de tener ámbitos donde discutir realmente, donde sentarnos, digo, nos falta mucho café, espacio, ¿no? Nos falta mucha charla, mucha ida y vuelta, para poder aprender también, ¿no? Que creo que es la única manera de aprender de política, porque no lo aprendemos en los libros, sino que lo vamos aprendiendo un poco en la marcha, y ese es el lugar también de las organizaciones, y es el lugar de la juventud, que es el motor, digo, de lo que viene. Tenemos que ver cómo generamos que ese motor se encienda y nos lleve hacia el lugar que queremos. Hay mucho trabajo por hacer, sin duda. Algo que no hayas dicho, que te vengan ganas de, digamos, de charlar, que no hayamos charlado, que no te haya preguntado. Y si no, un mensaje que quieras dar también a la militancia, que ahora con lo que se viene, digo, por ahí, este es tu momento para después lo tratamos y lo No, me parece que viene una interna saludable, que hay que vivirla de manera armoniosa, de manera democrática, como los afiliados y las afiliadas se merecen. Creo que hay discusiones que cuando no se pueden saldar en una mesa, se le da el bastón de mariscal, como dijo Juan el otro día, a los afiliados para que terminen de tomar la decisión de quién quieren que conduzca, porque la elección es para conducir al peronismo, no es ni para legislativo, ni concejal, ni nada por el estilo, es quién va a conducir los destinos de nuestro distrito de cara al 2027, y que después los demás, como siempre decimos, acompañarán, como esas son las esperanzas, pero estoy convencida que la lista que conformo, que la lista 4 que encabeza Juan de Bandi es la mejor opción, pensando
como te decía, en la coherencia histórica, en los compañeros y compañeras que forman esa lista, que vienen con un recorrido de trabajo inmenso dentro de la juventud, en discapacidad, mujeres en los sindicatos. Me parece que ese es el mensaje que quiero dar, más allá de que obviamente suena trillado porque uno forma parte de esa lista, pero realmente nosotros no tenemos tiempo para perder. Si lo estamos haciendo es porque estamos convencidos y porque queremos trabajar realmente por el PJ, porque nosotros todos fuimos testigos y creo que nadie puede decir lo contrario de que fue un partido abierto. Todos estuvimos ahí. El 12 de junio cuando fue la de Cristina, cuando pusimos el estado de alerta y movilización, en el brindis de fin de año, digo, todos nos vimos las caras. Dentro del PJ se diversificaron las voces, incluso muchos compañeros son aparte actualmente autoridades del partido, digo, me parece que eso hay que tenerlo en cuenta para poder decir que se necesita una renovación, porque al trabajo se los invitó permanentemente. Entonces, mi motivación es seguir trabajando en el PJ, como lo venimos haciendo, en este caso con este nuevo desafío de la Secretaría de la Mujer, y poder ser parte de un proceso político que recupere el 3 de febrero. Creo que eso sintetiza la lista 4. Bueno, solo agradecerte por tu tiempo, por tu espacio, por tus palabras, por la juventud, por todo lo que expresaste sanamente y pasionalmente acá. Creo que es por ahí, creo, digo, un poco el espíritu de este programa es eso. Yo conozco a la mayoría, digamos, de todos los que forman parte de las dos listas. Creo que es un momento que hay que tomarlo así, sanamente. Digo, vos lo dijiste recién de donde no se pudo hacer una síntesis, digamos, de alguna manera, bueno, que se decida, y una vez que se decida, empezar a trabajar para el bien del partido 3 de febrero, en especial nosotros, y para la construcción de una provincia y una nación, y volver a recuperar la esperanza de todo un pueblo que nos está esperando muy ansiosamente. Sí, e invitar a los afiliados y afiliadas que vayan a votar. Digo, son los procesos Sí, que que hay que son disfrutar. 18.000 afiliados que están votando muy pocos. Por eso. Así que hay que salir y buscar, digamos, para que ese nivel de participación también Sí, vuelva a y hacer recuperarse. valer su voto porque esta vez tienen realmente el bastón para poder tomar su decisión, así que invitarlos a votar y a participar. Bueno, y entramos entonces en la última etapa de esta carrera, así que bueno, nada, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a vos. A todos ustedes, gracias por estar ahí, mirando, acompañando, espero que les haya importado tanto como a nosotros hacerlo, que lo disfruten, porque la política, como decimos siempre, no es una mala palabra, es la herramienta más poderosa que existe para cambiar la vida de la gente, y nosotros estamos trabajando para que eso suceda. Muchas gracias, esto fue Solo pero bien acompañado.